Buen día, mi nombre es Sheila Flores Barro, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Vamos a hacer una socialización en la materia Acción Psicosocial y Trabajo. Vamos a hablar acerca de la matriz de análisis de investigación, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la fase pasada, los cuales van a estar centrados en la somatización y alineación, los cuales fueron los resultados que se obtuvieron de manera, pues, por decirlo así, negativa en la organización estudiada. Entonces, yo me enfoqué en el tema de estudio, procesos psicológicos en la somatización, la emoción como un proceso, el cual el autor es Manuel Sánchez García. Entonces, donde se puede decir que el término de somatización ha generado confusión desde que fue inicialmente formulado. Podemos decir que en esta investigación se investigaron bastantes artículos, los cuales se tuvieron en cuenta, la mayoría, los que estaban enfocados en la emoción, en los procesos atencionales, la evaluación cognitiva, las expectativas, entre otras cosas. La metodología que se utilizó fue añadir a más que todo 23 artículos específicos donde se estudiaron 15 y se hicieron parte de la investigación personas para poder identificar los casos de somatización. Entonces, considero que como futuro psicólogo, los planes de intervención que podría de pronto realizar sería detectar y evaluar los signos de somatización en los trabajadores de las organizaciones, realizando intervenciones psicoeducativas a los empleados, lo cual va a permitir identificar cada uno de esos factores dentro de la organización para así crear un clima organizacional, pues, normal y una buena salud mental para que los trabajadores puedan realizar bien sus actividades. La siguiente compañera. Bueno, en cuanto al análisis de estudio que realicé, tiene como tema principal el impacto del estrés laboral y la precarización en la salud psicosocial. El nombre del autor de este artículo es Christophe Dejour, teórico de la psicodinámica del trabajo. Este estudio se enfoca en cómo las condiciones laborales adversas, como la sobrecarga laboral, el estrés y la falta de reconocimiento a esas buenas acciones que tú realizas o ese buen desempeño que tienes en la organización, pueden derivar en malestares físicos, como a lo que conocemos como somatización, y en procesos de desvinculación subjetiva con el trabajo, lo que conocemos como alineación. A través del marco de la psicodinámica del trabajo se logra analizar cómo estos trabajadores experimentan y enfrentan un sufrimiento psíquico que muchas veces se logra traducir en síntomas corporales o en una pérdida del sentido del quehacer laboral. En cuanto a la metodología del artículo utilizado, este utiliza un enfoque cualitativo, utilizando entrevistas semiestructuradas a cierta cantidad de trabajadores del sector de la salud y educación, además de observaciones participativas. Se empleó el análisis del discurso y categorías emergentes para interpretar las experiencias de malestar de cada uno de ellos. En cuanto a los resultados obtenidos del estudio, estos mostraron que muchos de los trabajadores manifestaban síntomas físicos como gastritis, insomnio, dolores musculares sin causa médica clara, eh, asociadas a contextos de depresión, falta de control y ausencia de reconocimiento. Se evidenció un proceso de alineación, ya que los trabajadores sentían que solo cumplían órdenes o que su trabajo no tenía ningún sentido y que no podían cambiar nada en su lugar o en la organización en donde desempeñaban sus labores. Dejando de lado el artículo, el aporte como futuro psicólogo a la solución de la problemática identificada en el ejercicio es que nosotros como futuros psicólogos podemos llegar a intervenir promoviendo espacios de escucha y análisis colectivo. Esto se puede ejecutar contribuyendo y diseñando estrategias de intervención a ciertas organizaciones
para fortalecer el sentido de pertenencia y del trabajo, así como asesorías en salud mental, laboral y varias propuestas de mejoras de las condiciones ergonómicas articuladas con actores institucionales y comunitarios. Muchas gracias, compañera, por tu aporte. Bueno, el tema que yo escogí de estudio se llama somatización y estrés laboral crónico, vinculado al síndrome de Brown y su impacto en la salud física y emocional de los empleados en sectores de alta exigencia. El nombre de este autor se llama Cristina Malax, 2021. El resumen de este artículo pues explora cómo el síndrome de Brown se relaciona o se correlaciona con síntomas físicos recurrentes como cefaleas, insomnio, fatiga crónica en los empleados de sectores como tecnología y salud. La metodología utilizada en el artículo como instrumentos fueron Malax Brown para medir el Brown, análisis de registros médicos como consultas por síntomas somáticos o ausentismo, una muestra de 850 empleados de sectores de alta demanda emocional y variables como carga laboral cuantitativa, apoyo social, acceso a recursos organizacionales. Este artículo mostró un resultado de un 72% de empleados con alto estrés que reportaron somatización recurrente, como cefaleas en un 58%, trastornos gastrointestinales en un 42%. La falta de apoyo social tuvo un incremento de un 40%, la probabilidad de somatización fue un 40%. La ausencia de programas de salud mental en un 88% en las empresas analizadas en este artículo. Mi aporte como futura psicóloga a la solución de la problemática presentada, identificada en el ejercicio del diagnóstico de la fase 3, es implementar intervenciones basadas en evidencia, es decir, talleres de mindfulness y gestión emocional, para con ello reducir el estrés y mejorar la conexión interpersonal en los equipos laborales. Asimismo, entrenamiento en inteligencia emocional dirigido a los líderes y a los empleados para fomentar empatía y comunicación asertiva, mitigando así la alineación. Asimismo, diseñar programas de prevención de Brown, evaluaciones periódicas, pausas activas estructuradas guiadas por técnicas de respiración y estiramientos integradas en la jornada laboral. Promover políticas organizacionales, como abogar por culturas laborales no tóxicas, eliminar estas prácticas como horarios extendidos sin compensación al trabajador y fomentar reconocimientos públicos de estos logros. Crear redes de apoyo también entre pares, entre compañeros, como grupos de mentoría donde los empleados puedan compartir estrategias de resiliencia y autocuidado. Investigación y acción, lo que nos quiere decir medir el impacto en las intervenciones mediante indicadores claves y colaborar con áreas de RRHH para integrar el bienestar psicosocial como eje estratégico de la empresa. Continúa, compañera Luz. Buenas noches, muchas gracias, Diana. Bueno, el artículo que yo seleccioné para la realización de esta actividad tuvo como tema de estudio la alienación laboral. El nombre del autor es Bazán Reyes y Valerie Nicole León. El resumen del artículo dice que las condiciones laborales precarias que los trabajadores enfrentan conllevan alienación laboral. Se entiende por alienación laboral esa como la motivación y el empeño que tienen los empleados para realizar una actividad, ¿verdad? La metodología de este artículo fue una revisión sistemática. Y el resultado fue, se decidió estudiar el tema porque pues se encontraron muchas negligencias en cuanto a la importancia que se le da a este tipo de problemática en las empresas, y se realizó entonces una búsqueda de literatura relacionada con el tema, ¿verdad? Bueno, voy a hablar aquí brevemente del aporte que yo haría como futuro psicólogo al tema de la alienación, a la problemática. Bueno,
Cabe resaltar que la problemática identificada en el ejercicio de la fase fueron los bajos niveles de somatización y alineación. Se entiende por alineación, como les dije anteriormente, que es la desmotivación y el desinterés. El trabajo del psicólogo en este caso estaría enfocado en la identificación de las causas, para luego proceder a la realización de las intervenciones con el plan de acción direccionado a fomentar el bienestar, ante todo, y el desarrollo del liderazgo. Es decir, identificar qué está provocando la insatisfacción en los empleados y promover el desarrollo integral de los mismos. Pueden continuar. Bueno, gracias por sus aportes. Como segundo tema de la segunda parte del video, vamos a hablar acerca de la presentación de las acciones que se le van a presentar a la organización. Empezamos, compañeras. ¿Quién comienza con el...? Bueno, yo creo que podrían comenzar con el marco teórico. Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hablar el tema del título. Fortalecimiento del bienestar emocional y sentido de pertenencia para la prevención, para la prevención de la somatización y alineación laboral de la organización Fundación Esperanza Verde de los Niños, EBNI de Bienestar Familiar. Este está enfocado con las madres comunitarias FAMI. Entonces. Ok, bueno, el proyecto se sustenta en un enfoque integral que articula teorías psicológicas y organizacionales que abordan la somatización y la alineación laboral, fenómenos interconectados que surgen de la interacción entre el estrés crónico y las condiciones laborales disfuncionales. Como somatización y estrés, entendemos que desde el modelo transaccional del estrés, la somatización se entiende como una respuesta fisiológica al estrés prolongado, donde la percepción del desequilibrio entre demandas laborales. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, sí. Sí, se escucha claro. Pensé que se había ido el internet. Sigo. Bueno, un desequilibrio entre demandas laborales como alta carga de trabajo y recursos personales como falta de apoyo. Esto activa síntomas físicos como cefaleas y fatiga, lo que agrava en los entornos con tareas repetitivas y baja autonomía, como en EBNI, donde estamos presentando pues las acciones. La ausencia de control sobre el trabajo genera impotencia aprendida. Esto nos lo dice Seligman en 1975. Alineación laboral, conceptualizada por Marx, 1844, como desconexión del trabajador con su labor, se actualiza en el modelo demanda, control, apoyo. Empleos con alta exigencia y bajo control como tareas rutinarias sin participación en decisiones, lo que erosionan en el sentido del propósito, llevando a la despersonalización y desapego organizacional. Como sustento metodológico tenemos la evaluación que apoya a los instrumentos validados como el SCL-90R para somatización y el cuestionario del sentido de pertenencia, que mide la identificación organizacional. Esto, junto a técnicas participativas, permiten una intervención contextualizada y empírica. Este marco teórico integra evidencia científica para transformar entornos laborales, priorizando el bienestar integral, al combinar prevención del estrés y promoción de autonomía. Se busca no solo mitigar síntomas, sino construir una cultura organizacional resiliente y humanizada, alineada con los estándares OIT 2022 y ODS. Puedes continuar, compañera, con las acciones psicosociales. Debemos que Juliet hable de los objetivos. Bueno, en cuanto a los objetivos que tenemos para este plan de acción, como objetivo general sería minimizar los niveles de somatización y alineación en las 4 empleadas de la organización Fundación Esperanza Verde de los Niños, que pertenece al bienestar familiar.
mediante acciones psicosociales preventivas y promocionales orientadas al bienestar integral y emocional de las trabajadoras o del personal en general. En cuanto a los objetivos específicos, se pretende desarrollar habilidades para reconocer, comprender y manejar emociones con la finalidad de prevenir síntomas psicosomáticos e identificar y modificar factores organizacionales que generen alienación, como tareas rutinarias, la falta de autonomía o la despersonalización del trabajo. Asimismo, como otro objetivo específico, tenemos reforzar el compromiso organizacional mediante espacios reflexivos sobre el propósito del trabajo y la identificación institucional. Y para finalizar, tenemos la idea de fomentar prácticas cotidianas de autocuidado, hábitos saludables y conciencia de bienestar psicosocial. Bueno, pasemos a las acciones psicosociales. Por ejemplo, se realizaron una de prevención y dos de promoción. Entonces, para las acciones de prevención tenemos talleres psicoeducativos sobre gestión emocional y diseño participativo de condiciones laborales alineantes. Con esto se busca realizar una serie de talleres dirigidos a los trabajadores y líderes de la organización enfocadas en identificar las emociones y fuentes de estrés laboral, con estrategias para la autorregulación emocional y el afrontamiento saludable, con espacios participativos y dinámicas grupales, con la finalidad de poder prevenir el desgaste psíquico y emocional, fomentar la construcción colectiva de entornos laborales más saludables y significativos, y así pues reducir las prácticas laborales alineantes mediante empoderamiento y la participación. Compañera Luz, si quieres continúa con los dos de promoción. Enciende el micrófono. Bueno, permíteme y hablo un poquito acerca de la justificación del por qué pues, se deben abordar estos temas, ¿verdad? En cuanto a la alienación y la somatización en los trabajadores. La presión laboral aporta consecuencias psicosociales que pueden afectar en la vida personal del individuo. El surgimiento de la inconformidad en el ambiente dentro del mismo contexto organizacional suele ser otra causa recurrente, aunque este tipo de problemática parece estar aislada de la realidad. Aún los conceptos para dichos términos, según algunas investigaciones, son desconocidos en la cotidianidad. Por tanto, la importancia en el desarrollo de este trabajo se basa en mitigar la problemática arrojada en la herramienta QBLG, donde se presentaron niveles bajos de somatización y alienación. A través de la estrategia de intervención, se busca no solo mitigar el problema, sino también potenciar la motivación y conseguir un mejoramiento en la calidad de la vida de los individuos y entornos saludables. Bueno, ¿qué faltó? Cuéntame, Sheila, me estabas comentando. Si quieres, socializa las acciones de promoción, que son dos, socializa una y yo hago la otra. Pero aquí solamente... Al final. Acciones de promoción. No, Aquí tengo, son unas fichas metodológicas. no, mentira, bueno, entonces yo continúo. Dice promoción 2, campaña integral de autocuidado y bienestar emocional. Sí, socializa Sí, la 1. La promoción 2, la de prevención 2, perdón, campaña integral de autocuidado, bienestar emocional. Con esta actividad se pretende poder diseñar e implementar una campaña que incluya entre ellos materiales visuales y digitales sobre las prácticas de autocuidado físico y emocional en el personal de la organización, asimismo como actividades que incluyan pausas activas, jornadas de cuidado, espacios de escucha y una entrega de kit de bienestar que se pretende que incluyan rutinas de respiración, hábitos saludables, entre otras recomendaciones, con la idea de que ellas puedan implementarlas durante el tiempo de descanso y con esto poder promover una cultura de autocuidado continuo y sostenible dentro de la organización y así poder estimular la responsabilidad individual y colectiva sobre el bienestar para así poder prevenir el agotamiento físico y mental de todas las trabajadoras. Gracias, Juliet. Ok. Gracias.
Ya finalizamos. Sí, yo creo que ahí ya pues sería todo el plan de acción. No ¿O sé alguien si quiere contar algo? Bueno, yo quisiera manifestar que estas acciones o estas propuestas se basan en las teorías de autodeterminación que promueve satisfacer las necesidades de autonomía, así como el enfoque ecológico de Bronfenbrenner, que logra integrar intervenciones en niveles individuales y la prevención primaria de la Organización Mundial de la Salud para reducir los factores de riesgo como la sobrecarga laboral que estamos experimentando con las empleadas de la organización. sí, claro, todo eso se hace con el fin de poder disminuir la problemática de acuerdo a los Así es, resultados obtenidos. así es. Entonces, se hacen en pro de eso. Ok. Igual se debe tener en cuenta que cómo es que se realizó un cronograma donde se van a implementar las actividades de acuerdo a un tiempo debido, se van a hacer pausas activas, se les va a brindar de pronto un refrigerio para que descansen, para que se sientan cómodas y pues estén dispuestas a participar en todas las actividades planteadas. Ok, Así muchas es. gracias, compañeras, por sus aportes. Gracias. Hasta luego.